transmisión de la predicación de la palabra del Señor. Es mi deseo que puedan ustedes encontrarse gozando de buena salud, en armonía con sus seres queridos, ahí en la intimidad de su hogar. Me alegra el saber de que podemos estar conectados, que podemos estar unánimes juntos y en armonía. Sí es cierto, no en un mismo lugar físico, pero en muchos lugares a la vez. Esto solamente lo puede hacer el Señor, puesto que Él pone en nosotros el querer como el hacer. A nosotros pues nada nos impediría estar acostados en nuestra casa, estar viendo alguna película, tomando el café, lo que sea. Pero ahora hemos decidido venir y estar en la presencia de nuestro Señor. Así que, sin más preámbulo, quiero que vayamos, amados hermanos, a la palabra de nuestro Señor, que es a lo que hemos venido, a escuchar su palabra, a aprender cada día más de Él. Y buscamos en la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque nos has permitido llegar a otro fin de semana más, Señor. Si es cierto que estamos en un tiempo en el cual hay dificultad, Señor, no podemos estar congregados en nuestro local, pero hemos entendido, Padre, que nosotros somos el templo y la morada de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser receptivos, Señor, a tu palabra, y no solamente, mi Dios, pasar un tiempo acá, sino que poner en práctica, vivir tu palabra, vivir el Evangelio, ahí donde quiera que nosotros nos encontremos, y también el día que ya podamos, mi Dios, poder interactuar con las demás personas en la calle. Háblanos al corazón, te lo suplico, y toma el control de todo lo que se dirá, Señor, para que tu pueblo, aquellas personas que a través de las redes sociales sean alimentadas, puedan, mi Dios bendito, llevar ese fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Háblanos, Padre, te lo suplicamos a nuestro corazón. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, este es el sermón 303 que predico en la iglesia. Sermones, pues, que de una manera u otra hoy son de manera distinta, porque no estamos en la casa del Señor, no estamos en el templo, no estamos en el local. Pero como le dije al principio, qué bueno que nosotros estamos aquí reunidos. Posiblemente usted esté ahí con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, alrededor del móvil, alrededor de esa pantalla de televisor, para poder dejar que el Señor nos alimente a cada uno de nosotros. Sermón 303. Y si usted le quiere poner un título a esta predicación, póngale lo que queremos los pastores. Lo que queremos los pastores. El concepto que muchos tienen de los pastores, por lo general, es un concepto malo. Pero es un concepto malo porque los mismos pastores o los mal llamados pastores se han encargado de dar un mal testimonio. Yo era uno de ellos. Yo al principio yo no quería saber nada de la iglesia cristiana evangélica. A mí los pastores me caían mal, a mí no me podían hablar de pastores, porque a mí me daba algo, me daba una mala espina el saber que existían este tipo de personas. Y pues el Señor en su infinita misericordia me cambió este pensamiento y ahora pues me ha puesto en un lugar en el cual yo le doy gracias al Señor por el lugar que Él me tiene, en el cual Él me ha puesto. Lastimosamente hay muchos pastores que dejan mucho que desear. Hay muchos pastores que se quieren lucrar de las ovejas, quieren lucrarse de la iglesia, quieren lucrarse de todo aquello que les pueda generar un poco de ganancia. Pero estos pastores, a fin de cuentas, lo que están haciendo simplemente es sembrando. Y al final de cuentas, cuando ya estemos delante de la presencia de nuestro Señor, pues ahí nos vamos a
a ver y nos vamos a entender qué es lo que Dios nos había demandado a cada uno de nosotros. Ser un pastor es algo complicado, pero a la vez es algo lindo. Es lo mejor que alguien puede experimentar. Y las iglesias que están siendo pastoreadas demandan muchas cosas de los pastores. Demandan que se les esté llamando constantemente, demandan que se les esté visitando constantemente, demandan que el pastor esté 100% para las veces que la congregación, que las ovejas lo necesiten. Pero hay algo en lo que en realidad las congregaciones deben de exigirle a sus pastores. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que le deben de exigir? Las iglesias, las congregaciones deben de exigir a sus pastores que se predique siempre la palabra de Dios. No hay otra cosa que el Señor nos haya mandado a hacer más que predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Y aquella congregación de que se está alimentando por medio de libros seculares, libros de automotivación, chistes, cuentos, lo que sea, es una iglesia que no está creciendo. Es una iglesia lamentablemente que no está tomando en cuenta lo que el Señor está diciéndole a los pastores, que es que alimenten a sus ovejas, porque las están malnutriendo. Son congregaciones raquíticas, son congregaciones que están con falta de vitamina, con falta de comida, la comida celestial, el alimento celestial que solamente proviene de la bendita, de la suficiente, de la inerrante, de la inefable palabra de nuestro Señor. Y eso es lo que las congregaciones deben de exigirle a sus pastores. Pero hay algo que también los pastores deben exigirle o deben pedirle o quieren que la congregación haga. Y no quiero que me malentiendan ni me vaya a tomar mal esto. No quiero hablar de dinero, no quiero hablar de nada. Quiero hablar de cosas espirituales. Porque de lo demás el mismo Espíritu Santo se encarga. Él se encargará de poner en su corazón lo que tenga que poner. Pero yo en esta ocasión quiero hablarle solamente de cuestiones espirituales. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque el apóstol Pablo, ya al finalizar la carta a los tesalonicenses, su segunda carta, se está despidiendo y les dice a ellos algo que al apóstol mismo le inquieta y que anhela que las congregaciones tengan con respecto a sus pastores. Y eso es algo que no solamente yo, sino todos los pastores del mundo anhelan de sus congregaciones. La gran mayoría de los que estamos nosotros hoy en la iglesia hemos tenido otros pastores. Hemos dejado pastores allá en nuestro país. Y traigamos a la mente estas personas, estos personajes que dejan todo, se apartan de todo para obedecer a un llamado que el Señor les ha hecho. Y es el llamado de predicar la palabra de nuestro Señor. Y hay algo que los pastores siempre deben de requerir, de pedirle a su congregación. Y son cosas muy puntuales. Son 4 situaciones, 4 puntos que vamos a ver en esta tarde. Y lo primero que los pastores quieren y necesitan es que oren por ellos. Que oren por ellos. Veamos el versículo 1 y 2 del texto base que hemos tomado hoy. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Una forma en la cual los pastores, y esto lo estuve hablando bastante en el curso que vimos de hermenéutica, es la forma en que los pastores preparan sus sermones. Y una de esas formas es a través de los devocionales que ellos tienen. Y en el devocional que yo tengo, precisamente, esta semana me apareció este texto. Yo creo que el Señor me lo estaba anunciando porque hay cosas que yo quiero de parte de ustedes. Hay cosas que todos los pastores anhelan de parte de sus congregaciones. Y hay algo muy importante como lo es la oración. ¿Por qué la oración? Porque los pastores no son autosuficientes. Los pastores no son todopoderosos. Los pastores son de carne y de hueso. Los pastores necesitan de esa oración de sus congregaciones. El gran apóstol Pablo
estaba hoy aquí diciéndole a los de Tesalónica, por favor, yo necesito de sus oraciones. Yo necesito que ustedes oren por nosotros para que la palabra del Señor sea predicada y que esta palabra lleve ese alimento y que esta palabra pueda glorificar el nombre de nuestro Señor. Y eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Eso es lo que tratamos de día con día, semana tras semana, hacer en nuestra iglesia. Que la palabra de nuestro Señor, que el bendito evangelio de nuestro Padre le glorifique a Él por sobre todas las cosas. Que no glorifique al hombre, que no glorifique al que predica, que no glorifique al que está detrás del púlpito, que no glorifique a aquel que tiene el privilegio de presidir o de dar apertura, que no glorifique a nadie de los que estamos ahí congregados, sino que solamente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes, las congregaciones de todo el mundo y en especial la congregación que Dios me ha permitido tener, que oren por su pastor, que oren por mí, para que cada día que yo me suba al púlpito o que cada día que un pastor se suba al púlpito no vaya a hablar incoherencias, no vaya a hablar cosas que son al parecer locura, sino que sea ese alimento fresco, ese alimento necesario que cada uno de ustedes necesita. El apóstol Pablo se lo decía, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un maestro, era un doctor de la ley y conocía mucho. Él fue instruido, dice la palabra de Dios, a los pies de Gamaliel, un gran hombre de Dios que enseñaba y le enseñó al apóstol Pablo todo lo que sabía con respecto a la ley. Lo que sabía con respecto a lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo mismo se lo hizo entender a él en esa aparición que tuvo cuando él iba camino a Damasco. El apóstol Pablo podía jactarse y decir, no, si yo lo sé todo. Yo he sido instruido en cuestiones del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, a los pies de Gamaliel. Y fui instruido directamente por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no se jactaba de eso. El apóstol Pablo sabía que necesitaba de esas oraciones. Vayámonos a Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. Dice así: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo sabía de quién venía su capacidad. El apóstol Pablo entendía quién era el que le daba la capacidad de poder expresarse de la manera que lo hacía, a tal punto de que muchas personas se convertían. Y no se convertían por la predicación del apóstol Pablo, se convertían porque el Espíritu Santo utilizaba al apóstol Pablo y el Espíritu Santo convencía a todas aquellas personas que le estaban dando la espalda al Señor y que era necesario que volvieran en amistad con Él. Aquí lo dice claramente: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, según el poder de Él. Y esto es algo que no solamente se aplica a los pastores, esto es algo que no solamente se aplica a los líderes religiosos, sino que es algo que también nosotros podemos aplicar a nosotros mismos, a aquellos que somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos no es en nuestras fuerzas. Todo lo que nosotros hacemos es en la potencia de Dios. Es en la fuerza que Él nos imprime. Es en la fortaleza que Él nos da a cada instante. Estamos bien, es para la gloria de Dios. Trabajamos, es para la gloria de Dios. No trabajamos, es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que tenemos debe de ser, amado hermano, para la gloria de nuestro Señor. No nos jactemos de nada,
porque nosotros sin Cristo no somos nada, no valemos nada. Es Él quien nos da valor a nosotros, es Él quien nos da ese valor a cada uno de nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo comienza el capítulo 3, versículo 1 de Segunda de Tesalonicenses con una frase que dice: por lo demás. Estamos viendo de que esta es la despedida del apóstol Pablo de los hermanos de Tesalónica. Ya les había hablado de muchas cosas doctrinales, pero no quería él cerrar su carta sin antes decirle esta cosa que es tan importante, porque el pedir oración implica o indica en aquellas personas una actitud de humildad, reconociendo que necesitamos el favor de Dios. Hay muchas personas que se creen autosuficientes. Hay muchas personas que creen que no necesitan ayuda. Pero aquellas personas que saben que son débiles, aquellas personas que saben que sin Dios no somos nada, son aquellas personas que cuando se encuentran en una debilidad acuden a nuestro Señor. Y si hay alguien, si hay algún hermano cerca que esté por ahí y tiene la suficiente confianza y sabe que es un hermano que no le va a fallar, le puede pedir de favor que ore por él, que ore por él. El apóstol Pablo, como le dije, el gran apóstol Pablo, en actitud de humildad, en actitud sumisa, pedía a los hermanos que estaban en Tesalónica que por favor oraran por él. No quería despedirse sin antes decirle que por favor lo llevara a él en oración. Ahora yo también le suplico a usted, no deje de orar por mí, no deje de orar por Anita, no deje de orar por los líderes, no deje de orar por aquellos que Dios nos ha puesto en un lugar hermoso y complicado, como se lo dije antes. Hay muchas personas orgullosas que prefieren sufrir, que prefieren lamentarse, que prefieren estar saboreando sus lágrimas antes de reconocer de que necesitan el favor de Dios. Los que en realidad hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, entendemos lo que dice la palabra y que es una realidad, que apartados de Él, alejados de Él, nosotros no somos nada. No podemos hacer nada nosotros, porque es Él quien nos ayuda. Y cuando nosotros pedimos ayuda, implícitamente estamos diciendo, yo no puedo hacerlo. Y hay muchas personas que les cuesta reconocer que no pueden hacer algo. Hay muchas personas que les cuesta dar su brazo a torcer. Hay muchas personas que siempre quieren salir de campeones, que siempre quieren tener la última palabra. Pero la última palabra, amado hermano, siempre la ha tenido y siempre la va a tener nuestro Señor. Así que sometámonos a Él y entremos en su presencia con actitud humilde. Que cuando sintamos que ya no podemos, depositemos, echemos nuestra carga sobre Él. Y Él, como lo dice su palabra, y lo estuvimos estudiando el día de ayer, Él nos va a sustentar a cada uno de nosotros. Si queremos confiarle algo a alguien para que ore por nosotros, haga silencio. Escuche la voz del Espíritu que le dice a esta persona sí, a esta persona no. Porque, amado hermano, usted no sabe qué persona se va a alegrar con sus tristezas. Usted no sabe qué persona se va a entristecer con sus alegrías. Debemos nosotros pedirle primero al Señor que nos diga a quién nosotros podemos confiarle algo. Y si no podemos hacerlo, pues mejor, confiemos directamente a nuestro Señor. Porque Él nunca nos ha fallado, ni nunca nos va a fallar. Algo que el apóstol Pablo quería era de que el evangelio se pudiera predicar para salvación y que este evangelio glorificara el nombre de nuestro Señor. Lo dice siempre acá en el versículo 1, en la segunda parte, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Apliquemos esto a nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos, para que la palabra del Señor sea glorificada?
¿Qué estamos haciendo nosotros para que la bendita palabra del Señor sea glorificada? La palabra de nuestro Señor, la palabra del Padre, la palabra de Dios será glorificada, óigalo bien, cuando nosotros nos encarguemos no solamente de escucharla, sino de vivirla. Se lo repito, la palabra del Señor será glorificada no solamente cuando nos encarguemos de escucharla, sino de vivirla, de hacer viva esa palabra en nosotros, que la gente alrededor nuestro vea que lo que sale de nuestros labios, que vea que lo que nosotros hablamos de Dios, el cambio que Él ha operado en cada uno de nosotros es una realidad. Que vea que nosotros somos gente con alegría, gente llenos de gozo al saber que hemos sido salvados. Pero que no la gente vea en nosotros personas que se quejan, personas que se duelen, personas que son pesimistas, personas faltas de fe, porque el quejarnos, el ser pesimistas, el ser faltos de fe, amado hermano, solo indica que no hemos creído en un verdadero Dios. Hemos creído que existe un Señor, un Dios todopoderoso, pero no hemos creído que puede hacer una obra milagrosa en nuestras vidas. Y cuando nosotros le hablamos a las personas de Dios, que cuando nosotros hablamos a las demás personas del Dios en el cual nosotros confiamos, que la gente pueda ver que también nosotros confiamos en ese Dios. Que la gente pueda ver que nosotros hemos depositado nuestra confianza en Él, y en esa medida dando un buen testimonio. Cuando la gente nos vea a nosotros, entenderán de que Dios y su Santo Espíritu ha hecho una obra regeneradora en cada uno de nosotros, y la gloria no será para nosotros, sino que la gloria será para el Padre. Y en esa medida, la palabra del Señor será glorificada. La palabra del Señor llevará fruto, porque no es lo mismo decirle a las personas: confía en el Señor, si nosotros no confiamos en Él. No es lo mismo decirle a las personas que creemos en un Dios todopoderoso, si cuando nos viene a nosotros la dificultad, lo primero que hacemos es escapar, huir, escondernos, llorar, sentirnos mal. Cuando venga la dificultad, cuando venga la preocupación, vayamos a los pies de nuestro Señor. Y en esa medida, la palabra, amado hermano, la bendita palabra del Señor será glorificada. El apóstol Pablo anhelaba esto, y yo anhelo eso, que la palabra de Dios que se planta cada fin de semana, cada día en sus corazones, pueda ser glorificada. ¿Cuándo va a ser glorificada? Cuando nosotros nos encarguemos no solamente de escucharla. Muchas veces somos, como lo dice Santiago, oidores olvidadizos. Y lo que debemos hacer es vivir día con día la palabra del Señor. Vivir segundo a segundo la palabra de nuestro Padre. Y el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica: oren por mí, oren por nosotros, para que la palabra del Señor pueda ser predicada con autoridad y pueda llevar también la gloria que Dios se merece. Otra situación, el segundo punto, otro requerimiento que los pastores queremos, es que la iglesia confíe en el Señor. Mire el versículo 3. Dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, que nos va a guardar del mal. Nos afirmará y nos va a guardar de ese mal. Obviamente, el apóstol Pablo no estaba en Tesalónica cuando escribió esta carta. El apóstol Pablo se encontraba en Corinto. El apóstol Pablo no veía las situaciones en las que los hermanos de Tesalónica estaban. No existía
la tecnología que hoy nosotros tenemos, que en cuestión de segundos nosotros nos podemos comunicar con nuestros familiares allá en nuestro país y les estamos viendo. El apóstol Pablo no tenía eso. Para que una carta pudiese llegar hasta Tesalónica pasaban muchos días, incluso semanas. Y para obtener la respuesta era el doble, trayecto de ida y trayecto de venida. El apóstol Pablo le está diciendo, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. No conocía sus dificultades, pero sí conocía de la existencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios Todopoderoso que es capaz de librarnos de cualquier maldad, de cualquier tipo de peligro. Él es, amado hermano, en quien nosotros debemos confiar. Lo que el apóstol Pablo entendía era que existía Dios, y esto quería hacérselos saber a los hermanos de Tesalónica. Yo igual, yo no puedo saber si usted está ahorita con una dificultad. Yo no sé si usted ahorita tiene algo que le está atormentando. No sé, amado hermano. Incluso aunque estuviéramos cara a cara, incluso aunque estuviéramos en el templo, muchas veces yo no conozco toda su vida. No conozco sus dificultades. No conozco sus problemas. No conozco eso que le está causando a usted insomnio y no le deja dormir en la noche. Yo no lo conozco, pero sí conozco de un Dios que es todopoderoso. Y ese es el Dios en el cual yo quiero que usted confíe. Los pastores quieren que la iglesia confíe en el Señor. Hoy, como le digo, estamos distanciados. Pero quien nos une es el Espíritu Santo de Dios. Porque hoy estamos nosotros acá en un mismo sentir, en un mismo espíritu, dejando que el Señor nos hable, dejando que el Señor nos alimente, dejando que el Señor haga crecer en cada uno de nosotros la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Señor. Es mi anhelo que como iglesia nosotros podamos confiar cada día más y más en nuestro Señor. Ya al final de su ministerio, ya cuando el apóstol Pablo estaba pronto a morir, le escribió algo a Timoteo. Vayámonos a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 16 al 18. 4 del 16 al 18 de segunda a Timoteo. Dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, el apóstol Pablo al principio se está como quejando de que nadie le acompañó cuando él estuvo en dificultad, cuando él estuvo preso, cuando la gente le acusaba de cuestiones falsas. Nadie, dice el apóstol Pablo, pero también dice que esto no les sea tomado en cuenta. Porque a él no le importó el hecho de que la gente le abandonara. A él lo que le importaba y lo que quería recalcar y que quedara bien claro era que quien estuvo con él fue nuestro Señor. Que quien le libró, dice, de los leones fue nuestro Señor. Y que quien le iba a librar de toda cosa mala era nuestro Señor. Qué bonito, amado hermano, que nosotros podamos tener hoy en día también esa convicción. De saber de que si estamos hoy nosotros, donde quiera que estemos, ahí sentados, ahí en su habitación, en el salón, donde quiera que usted esté, pero está. Y el hecho de que usted está quiere decir que Dios hasta el día de hoy no le ha desamparado.
Que Dios hasta el día de ahora le ha guardado su vida, le ha preservado su vida. Y si Dios se la ha preservado, amado hermano, es con un propósito. El propósito de Dios de preservar la vida del apóstol Pablo era para que la palabra del Señor sea, para que la palabra del Señor se siguiera predicando y que muchos gentiles llegaran al arrepentimiento. Nosotros como hijos de Dios entendemos de que si Él nos salva de algún peligro, si Él nos guarda de un peligro, no solamente es porque le caemos bien o por nuestra bonita cara, no, es porque Él tiene propósitos lindos, Él tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros. Yo sé que si nos ponemos a contar testimonios de las cosas en las cuales el Señor nos ha librado, de las cosas en las cuales el Señor nos ha salvado la vida antes de ser cristianos, e incluso hoy siendo cristianos, le aseguro que no terminamos de contarlas, porque son muchas, amados hermanos, las veces en las cuales el Señor ha estado ahí con nosotros. Y no solamente estuvo, ni solamente está, sino que estará con nosotros hasta el fin del mundo. En la medida, amado hermano, que nosotros como creyentes logremos confiar a plenitud en nuestro Señor Jesucristo, entenderemos de que nunca hemos estado solos, de que Él ha estado allí. Yo puedo decirles a ustedes, amados hermanos, a cada instante, que confíen en el Señor, que el Señor es fuerte, que el Señor es grande, que el Señor es todopoderoso, que el Señor le va a librar, que el Señor le va a guardar. Pero si usted no entiende quién es Dios, las palabras que yo le estoy diciendo son palabras vacías, son palabras que se las lleva el viento. Mi anhelo como pastor es que la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Maranata confíe plenamente en el Señor. Pero no solamente confiar por confiar, sino que confiar porque entendemos quién es Dios para nosotros. Vayámonos al libro del profeta Isaías, capítulo 26. Isaías 26, 4. Dice así: confiad en Jehová perpetuamente. O sea, confiad en el Señor no solamente un momento, no solamente un ratito, no solamente un día, no solamente una semana, no solamente un mes, no solamente un año. Confiad en el Señor, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es nuestra fortaleza. Y la recompensa de confiar en el Señor, la recompensa de confiar en Dios, es que nuestra fortaleza la podemos ver en el testimonio que nosotros presentamos a las demás personas, en el testimonio de que estamos vivos, en el testimonio de que estamos en pie. Miren lo que dice el versículo anterior, el versículo 3. Tú, le dice el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hemos confiado en el Señor porque Él nos ha guardado, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha libertado. Pero esto no debe de ser solamente cuando todo es bonanza. Esto no debe de ser solo cuando a mí me está yendo bien, cuando me salen las cuentas y veo que puedo salir a finales de mes, cuando me hicieron un chequeo médico y veo que todo está bien, cuando veo a mi familia y veo que todo es color de rosas. No, amado hermano, debemos de confiar en el Señor no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos difíciles también. En pocas palabras, debemos de confiar, como lo dice el profeta Isaías, perpetuamente en el Señor. Perpetuamente implica que esto es para siempre, para siempre. Mi anhelo como pastor es que usted no viva angustiado.
Mi anhelo es que usted viva confiando perpetuamente en la poderosa mano de nuestro Señor. Ese es mi anhelo. Que usted confíe en el Señor, que usted entregue su vida a Él, que cada vez que nos encontremos en la calle, que cada vez que haya una reunión, lo único que nosotros podamos hacer es hablar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Sé que esto puede ser repetitivo, amado hermano, pero la confianza en Dios es la base para vivir esa vida plena que Cristo nos ha entregado. Si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que Él nos ha libertado, que Él nos ha salvado, que somos nuevas criaturas, entonces implica que nosotros hemos depositado toda nuestra confianza en Él y vivimos tranquilos y vivimos en paz y vivimos confiados en que el Señor tiene el control de todo. Y vivimos confiados que el Señor tiene el control de mi vida. Vivimos confiados que el Señor tiene el control de mi familia. Él tiene el control de nuestra iglesia. Él tiene el control de nuestra nación. Él tiene el control del mundo entero, porque nada se escapa de su poderosa mano. Es mi anhelo que ore por mí, que ore por los pastores. Es mi anhelo que también aprendamos a confiar cada día más en el Señor. El siguiente punto o el siguiente requerimiento que los pastores queremos es que la iglesia obedezca lo que se le ha enseñado. Vayamos nuevamente al versículo base que estamos nosotros estudiando. Vayámonos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Mire el versículo 4 lo que dice. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. El tercer deseo pastoral del apóstol Pablo para los tesalonicenses era que continuaran obedeciendo al Señor. Él sabía que obedecían porque le decía, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Si a mí, amado hermano, me diera igual si usted obedece o que no obedece la palabra del Señor, sería un mal pastor. Sería un pastor que no está conforme al corazón de nuestro Señor. Y es por eso que a mí me interesa. A mí, amado hermano, me hace ilusión el saber de que ustedes no me obedecen a mí, porque yo no estoy pidiendo eso. Yo lo que pido es que obedezcamos a Dios. Obedezcamos la ley de nuestro Señor. ¿Y en qué se resume la ley? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume, amado hermano, la ley. Los pastores pueden invitar a hacer muchas actividades. Yo le puedo invitar a usted que hagamos ayuno. Yo le puedo invitar a usted a que hagamos fiesta, que nos vayamos para el campo, que nos bauticemos, que participemos de la Santa Cena. Pero si yo no le invito a usted a obedecer la palabra del Señor, corremos el peligro de ser una iglesia pobre. Y no pobre económicamente, sino que pobre espiritualmente. Es mi anhelo que usted pueda participar de todas las cosas y actividades que hay en la iglesia, pero me interesa más que usted obedezca al Señor. Me interesa más que usted sea una persona obediente a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Porque en esto se complace más el Señor. Y esto lo podemos ver en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro del profeta Samuel,
capítulo 15, versículo 22, dice así. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor, subraye eso, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Usted ya sabe muy bien de qué está hablando el contexto. El rey Saúl se le había mandado que hiciera algo, que destruyera a una nación que había estado en contra de Israel desde que salieron de Egipto. Y Dios le dio una orden. Dios le dijo que destruyera, que no dejara nada vivo. Pero él desobedeció. Y cuando Samuel llegó delante de él, le dijo estas palabras: ¿se complace el Señor en los holocaustos? ¿Se complace el Señor en los sacrificios? Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier otra cosa. Por eso yo le digo, amado hermano, yo le puedo invitar a usted a hacer 1001 actividades en la iglesia. Pero si no le invito a que obedezca la palabra del Señor, yo estoy fallando como pastor. Yo estoy fallando. ¿Por qué? Porque mi anhelo es que todos juntos como iglesia glorifiquemos el nombre de nuestro Señor por medio de la obediencia hacia Él. Tengo el placer de conocerles a muchos. Sé que algunos están siendo muy bendecidos. Sé que otros están pasando por dificultades. Sea que esté siendo bendecido, sea que esté pasando por dificultades, nunca deje de obedecer al Señor. Sea que esté un tiempo de alegría, sea que esté un tiempo de tristeza, acuérdese, mejor es el obedecer a nuestro Señor. Y para finalizar, otra cosa que nosotros los pastores queremos es que la iglesia crezca espiritualmente. Es que la iglesia crezca espiritualmente. Volvamos al versículo base, en el versículo 5, ya al final dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. No es de ignorar el que los pastores les gusta ver iglesias llenas. Yo creo que no hay un pastor que pueda decir: no, a mí me gusta mi iglesia que solamente tengo 3 hermanos. Yo sé que ese pastor quisiera que su iglesia creciera. Y muchos pastores anhelan que sus iglesias crezcan. Pero el crecimiento físico, el crecimiento congregacional debe de ir, amado hermano, a la par de un crecimiento espiritual. De un crecimiento espiritual. Mire, cuando aquí nos dice en el versículo 5 que Él encamine. El verbo aquí encaminar en el griego lo que implica es quitar estorbos. Quitar estorbos. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalónica. Que el Señor les encamine a ese amor a Él mismo. Que Él quite esos estorbos para que puedan ellos adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, en espíritu y en verdad. Ese también es mi anhelo. Que crezcamos espiritualmente, que quitemos todos los estorbos que están ahí y que nos impiden el crecer espiritualmente. Que nada ni nadie, amados hermanos, nos pueda alejar de ese amor que tenemos por nuestro Señor. La palabra dice de que nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar de su amor para con nosotros. Pero ¿qué del nuestro para con Él? Muchas veces tenemos estorbos que nos impiden crecer. Usted sabe cuál es su estorbo. El Espíritu Santo trae a su mente y a su corazón cuál es ese estorbo que le impide crecer espiritualmente. Tal vez tiene años de estar en la iglesia. Tal vez tiene años de que usted dice ser un hijo de Dios. Pero ¿y los frutos? ¿Y el fruto dónde está?
¿Cómo podemos nosotros cuantificar? ¿Cómo podemos nosotros medir el tamaño en que hemos crecido? Es mi anhelo que cada uno de esos pequeños estorbos, que esos pequeños tropiezos desaparezcan de nuestra vida y que podamos nosotros estar aptos para crecer espiritualmente, para adorar a nuestro Señor con libertad, para que nosotros podamos libremente, con alegría, con gozo, vivir el Evangelio. Porque no podemos, amados hermanos, vivir el Evangelio si hay estorbos en nuestra vida. No podemos crecer si hay esos estorbos que nos impiden a nosotros tener una íntima comunión con el Señor. Es mi deseo que como iglesia puedan orar por nosotros. Es mi deseo que como iglesia, amados hermanos, podamos confiar cada día más y más en nuestro Señor. Es mi deseo que día con día podamos someternos a la autoridad de Dios y obedecer su palabra. Y es mi deseo, amado hermano, que nosotros como iglesia, como congregación, podamos crecer espiritualmente. Porque solo cuando esto sea así, podremos llamarnos nosotros una iglesia madura en la fe. De lo contrario, seguiremos siendo una iglesia inmadura que, aunque crezca congregacionalmente, no creceremos espiritualmente. Y eso es lo que Dios quiere, que crezcamos no solamente en número, sino que crezcamos espiritualmente para adorarle, para bendecirle y para exaltar por siempre el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque hoy tú nos has hablado y nos has pedido, Señor, que hagamos ciertas cosas que están en los corazones de los pastores, como lo es, Dios bendito, confiar cada día más en ti, como lo es obedecer tu palabra, como lo es llevar en oración, mi Dios, a los siervos tuyos, y sobre todo, Padre eterno, el crecer de manera espiritual. Te suplico, Padre, que quites los estorbos que nos impiden crecer. En ti confiamos, en ti hemos puesto, Padre eterno, nuestra confianza. Eres tú, Señor, quien nos ayuda día con día. Padre, te suplicamos que podamos nosotros tener siempre en mente a nuestro Señor Jesucristo e imitarle a Él, el varón perfecto. Si hay alguien de los que nos está viendo, nos está escuchando y no tiene a Cristo en su corazón, este es el mejor momento, porque el Señor le ha hablado. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que podamos hacer esta oración y pueda repetir después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como el único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Creo, mi Dios bendito, que eres capaz de perdonar mis pecados. Gracias doy al Padre por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir en nuestro lugar. Gracias, Padre, por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano, que el Señor le bendiga. Espero que el día de mañana podamos también conectarnos en punto de las 12 para la predicación de la palabra. Y luego, pues, recuerde que las hermanas también tienen una cita a las 6:30 de la tarde. La predicación, pues, con motivo del culto de mujeres que siempre se celebra en nuestra iglesia cada último domingo de mes. Así que les espero. Dios les bendiga, amados hermanos. Confíen siempre en el Señor, que el Señor tiene el control. Dios les bendiga, amados hermanos.